Hola, los temas que abordaremos ahorita serán las emociones y la comunicación asertiva. Lo cierto es que las emociones rigen muchas conductas observables que se comunican, que se expresan, que dirigen ciertas valoraciones personales, y la comunicación asertiva también tiene un proceso o es una vía principal para comunicarnos de persona a persona, entendiéndose también que esta vía es necesaria, pero también valorarla desde el punto de vista que es una actitud personal. Nosotros podemos tener muchas formas de comunicarnos. Hay las básicas en el ser humano, que son la vía oral. Nos podemos comunicar a través de gestos, de movimientos. Nos podemos comunicar por medio de símbolos. También nos podemos comunicar con aspectos y creencias que hemos venido adquiriendo durante el proceso de vida. En este sentido, hemos venido aprendiendo a veces modelos adecuados, otras veces modelos de los cuales deberíamos de considerar si estamos actuando bien o si estamos actuando mal en cuanto a la comunicación. Vamos a entender un poco con estas láminas que de repente debemos de desaprender algunas conductas que la hemos hecho muy personal, la hemos aplicado de manera muy personal, pero lamentablemente a veces son erróneas. La comunicación asertiva tiene aspectos que se han venido estudiando con los grupos sociales, con la formación de los grupos y que son propuestas para modificar el comportamiento humano que de repente se desadapta cuando estamos trabajando en grupo o cuando tenemos una relación interpersonal. Entonces, me gusta este texto porque podemos hacer que nuestro comportamiento cambie y tener un nuevo comportamiento para tratar de ser una persona muy inteligente a la hora de interactuar con otros. Hoy en día la propuesta de inteligencia emocional es interesante porque también es una vía que propone que nosotros no despegamos nuestras emociones cuando interactuamos con otras personas y que de repente son en positivas, pero también pueden ser en negativas. Entonces estos temas están concatenados para que nosotros los abordemos de manera adecuada y no solamente observarlo, sino aplicarlo, sino vivirlo, para que así mejoremos nuestras relaciones interpersonales o nuestras relaciones laborales. ¿Cómo funcionan las emociones? Sabemos que son básicas en el ser humano. Y tenemos algunas que podemos ver en la lámina como la alegría, el enfado, la tristeza, sorpresa y miedo. Pero estas emociones no tienen un nombre así tomado a la ligera. Estas emociones están totalmente explicadas desde la base cerebral. Hay áreas en el cerebro como el hipocampo, la hipófisis, la amígdala, el hipotálamo, que son específicas, que se ven involucradas en el desarrollo de nuestras emociones. Dice por acá, el organismo interactúa con el ambiente como conjunto, no es del cuerpo o del cerebro solo. El cerebro humano y el resto del cuerpo constituyen un organismo indiciado e integrado por medio de circuitos regulatorios, bioquímicos y neurológicos, endocrinos, inmunológicos y autómicos. Las respuestas se producen por el cerebro normal
cuando detectan un estímulo o un evento cuya presencia actual o imaginaria dispara la emoción, la respuesta es automática. En este sentido, nuestras emociones están ligadas en un sistema neurológico, endocrino y hasta inmunológico. El autonómico también hace su función en donde trabaja con la voluntad humana. El inmunológico, por allí a veces hemos escuchado algunas investigaciones científicas acerca de que nuestro estado de ánimo puede mejorar o empeorar algunas condiciones médicas. E incluso se relaciona el sistema inmunológico y las emociones con el desarrollo del cáncer, cualquiera que sean. Entonces tenemos pues básicamente que nuestras emociones, que las conocemos, que de repente también es necesario preguntarnos cuál de ellas es la que más prima en mi vida, si es la alegría, si es el enfado, si es la tristeza o cuál de ellas es la que prima, para de esa manera ir conociendo si me está colaborando para mejorar mis interacciones sociales o está socavando esta misma actitud o conducta humana. Aquí tenemos esta lámina en donde nos hace referencia de las áreas, pero específicamente se conoce como el sistema límbico. Y este sistema límbico, como les decía, están tan concatenados con nuestras conductas y nuestra forma de ser, que de repente nos pueden activar, como por ejemplo, a pasar de una conducta alegre, de una conducta contenta, a una conducta agresiva o una conducta de enojo constante. Todo esto se regula a través de las áreas cerebrales, pero en las láminas anteriores observábamos que se encuentra la palabra estímulo. Cualquiera que sea nuestro estímulo, y por acá también tenemos lo que dice, es un sistema formado por varias estructuras, el sistema límbico, cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Se repite mucho también la palabra estímulo porque va en dependencia de lo que vivimos, las experiencias de aprendizaje y el estímulo presente o estímulos pasados que puedan estar reaccionando o afectando nuestras emociones. Es decir, el cuerpo mismo se ve totalmente relacionado o se ve implicado en las emociones y en los estímulos cualquiera que sea. Puede ser un estímulo a través de una palabra, puede ser un estímulo a través de un objeto o puede ser un estímulo a través de una imagen. Esto nos va a generar lógicamente todas estas respuestas psicofisiológicas emocionales. Aquí tenemos otra parte interesante, que es lo que estamos hablando y desarrollando, la emoción y la comunicación en sí. Y vemos que la mitad de nuestro cerebro humano se le llama la mente emocional. Y esa mente, ¿verdad?, que es creativa, esa mente que controla las emociones, las fantasías, que de repente toda esta área de nuestro cerebro, que es el hemisferio derecho, a veces puede tomar un proceso muy importante, como repito, muy positivo, pero otras veces nuestras emociones nos rendimos a ellas y nos controlan totalmente. El cerebro es parte de la persona, por tanto, también podemos educarlo. ¿Cómo podemos educarlo? Bueno, sencillo. Las palabras anteriores decían los estímulos. Si nosotros estamos frente a un estímulo que nos va a provocar ira y enojo, lo más conveniente es apartarse. Si nosotros estamos frente a un estímulo
que nos relaja, que nos favorece, que nos da mejor relaciones con las personas, con el ambiente. Entonces el cerebro se educa para reaccionar de una manera positiva. Las emociones y el cerebro. Dice, los músculos están estrechamente relacionados con una expresión de las emociones, pues se tensan o se distienden según la experiencia que estamos viviendo. Se han descrito hasta 10 canales no verbales para la comunicación de afectividad. En este sentido, la afectividad es importante porque es nuestro estado de ánimo, sea bueno o sea malo. Y estas expresiones las podemos tener, como dice por acá, en la mirada, en los movimientos de los ojos. De ahí la importancia de observar a las personas si tienen una mirada agradable y hacen un gesto de aprobación, o con una mirada también podemos desaprobar a otra persona. Ya no se diga las expresiones faciales, los gestos, las mismas posturas, o hombros encogidos, manos cerradas, etcétera. Y algo importante también que está relacionado a nuestras emociones es el tono de voz. Tono de voz que ha dado un sinnúmero de investigación, porque de repente alzamos nuestro tono de voz cuando no es necesario. Y no manejamos bien este tipo de comunicación porque, repito, así aprendemos muchas veces a comunicarnos. Y entonces encontramos que podemos nosotros con nuestro tono de voz expresar enojo, rabia o resentimiento hacia otra persona. Los titubeos del habla también están dentro de las emociones. A veces la persona indecisa o la persona que está tratando de no lastimar las emociones de otro puede encontrarse con este titubeo del habla. Otras veces, porque estamos enfrente de personas con conductas agresivas, pueden provocar este tipo de emoción y por ende este tipo de comunicación. Los sonidos expresivos como la risa es muy bueno. La risa tenemos en psicología la risoterapia, excelente, pero hay que saberla manejar también, porque otra persona se puede ofender si nuestra risa no está acorde con el tema. El bostezo, perfectamente podemos nosotros lastimar o desaprobar. Los gruñidos, los contactos y al final el contacto físico. Entonces este contacto físico también es importante porque el contacto físico se ha perdido muchísimo en los últimos años. Hemos venido experimentando que la comunicación se da vía telefónica, se da con estos aparatos digitales que han distanciado a las personas y se ha perdido lo que es el contacto físico. Cuando nosotros tenemos oportunidad familiar, laboral, de tener este contacto físico, hay reglas y hay características en donde te expresan que contacto físico es en positivo, y precisamente cuando no hay un contacto físico puede que sea en negativo, o también habiendo el contacto físico esté en negativo. Explico esto. De repente estamos comunicándonos con alguien, pero mi contacto físico lo puedo limitar hasta 2 metros, más no porque no tengo confianza con esta persona. O a veces mi contacto físico es tan opuesto y agresivo que me puedo acercar demasiado, pero con una actitud violenta, con una actitud desafiante. Así que estas emociones son muy básicas acerca de cómo nos podemos comunicar y acerca de cómo se trata la comunicación afectiva dentro de nuestras emociones. Ahora, las emociones se manifiestan en activación de los músculos voluntarios. Aquí están involucrados los intestinos, las glándulas salivarias, la mamaria y la vejiga. Imagínense la importancia de ver que nuestras emociones están
ligada con órganos internos y que de repente, si no sabemos controlarlas, también se ven afectados. Las emociones se han asociado también a las respuestas inmunológicas, ya lo mirábamos antes, a la protección ante los virus, bacterias, parásitos, tóxicos o invasivos. En este sentido, una persona expuesta a vivir una comunicación no asertiva puede e incluso padecer de enfermedades inmunológicas que atacan el cuerpo. Muchas de ellas pueden ser sencillas, por ejemplo, una gripe. Una persona depresiva es, pudiéramos decir, la exposición máxima para que padezca de gripe o viceversa. Una persona con gripe también puede ser el personaje activo para afectar en cuanto al estado de ánimo emocional, en este caso la depresión. También alteración del estado corporal por regiones. Cuando hay manifestaciones emocionales, se involucra el corazón, los pulmones, la piel, los músculos, expresiones faciales, ojos, boca, vísceras, etc. También tenemos que se involucra la vejiga, los intestinos endocrinos y lo que habíamos hablado acerca del sistema inmunológico. Es decir, todos estos aspectos físicos están involucrados en nuestras emociones. Son buenas, son esenciales. Entonces miremos, gracias a nuestras reacciones emocionales preparamos nuestro cuerpo para responder de la mejor manera posible ante amenazas reales. Gracias al miedo o evitamos cruzar la calle ante un tráfico lleno. En otras palabras, no son buenas, pero son esenciales, porque nos pueden prever hasta qué nivel estamos expuestos a un peligro. Otra de las múltiples ventajas que tenemos es que ellas crean nuestras emociones las marcas emocionales. De esta manera, ante un episodio de nuestra vida que esté cargado de emoción, no olvidaremos las circunstancias y consecuencias que nos llevaron a vivenciar esa experiencia, sea la emoción positiva o sea la emoción negativa. Y aquí podemos poner miles de ejemplos de cómo esta marca emocional llega a nuestra vida y comienza a llenar un portafolio. Lamentablemente, vamos a tener marcas emocionales negativas, pero lo que queremos es que nosotros dejemos en otras personas marcas emocionales positivas. Aquí tenemos entonces aún más acerca de nuestras emociones y expresiones que nosotros a diario la podemos vivir. Me gusta esta parte en donde describe aún más emociones de las anteriores, porque tenemos el amor, que es una emoción que se puede aplicar con cualquier persona, con un objeto o un animalito, con una planta, con el medio. Me gusta porque amor significa sacrificio, entrega, respeto hacia otra persona y hacia uno mismo. Y cada una de ellas, ¿verdad? De repente tiene su significado y son interesantes. Yo les hablaba acerca del amor, dice que es el cariño desinteresado, la más positiva de todas las emociones. Ahora, ¿qué hemos venido abordando las emociones? Cabe tener esta pregunta. ¿Sabemos lo que sentís? ¿Sabemos lo que sentimos? ¿O son detectadas por otras personas mis emociones? Literalmente acá dice, ¿sabes lo que sentís? ¿Son detectadas por otros mis emociones? Son preguntas de análisis, son preguntas que día a día lo podemos pasar, analizar y observar, porque de repente nosotros nos dejamos llevar por la parte emocional, pero nuestro cerebro está repartido en dos
es racional y es emocional. Y el hecho de tener una emoción no significa que solamente le vas a dar paso a este sentido y a estas acciones. También hay que razonar el por qué y dar respuesta a esta pregunta. Sé lo que siento, están concatenadas mis emociones con mis órganos internos, con mi conducta, con mi medio, con las personas que me rodean, o ni siquiera yo sé lo que siento. Y peor aún, de repente creemos que no nos observan los demás y que no estamos en un proceso de entregar, de marcar emocionalmente, sino que solo vivimos de manera casi egocéntrica, creyendo que estamos solos y que no nos rodea ningún medio, ninguna otra persona. Y déjeme decirle que definitivamente sí, nuestras emociones, a veces las demás personas saben señalarlas, saben detectarlas y nosotros mismos a veces no lo hacemos. Es interesante reflexionar acerca de esto. Dejando a un lado este proceso emocional, miremos cómo podemos aplicar lo que es la asertividad. ¿Qué es la asertividad? Es la capacidad de decir lo que sentimos y pensamos de una forma adecuada, sin sentirnos culpables y respetando a los demás y a nosotros mismos. En la introducción yo hablaba acerca de que la asertividad, la comunicación asertiva es la vía del andar para interactuar de persona a persona y que es una actitud personal. Vamos a expresar nuestros sentimientos, vamos a exponer nuestros pensamientos, pero de forma adecuada, sin sentir culpa. Que esto es importante, a veces hablamos tan rápido y después decimos, ¿qué hice? ¿Qué dije? ¿Por qué no me pude detener? Y lo otro también importante es respetando a los demás. Y respetar a los demás significa que hay un límite en la comunicación y que hay aspectos positivos en la comunicación y que al mismo tiempo es un valor agregado como seres humanos. De repente, enemigo de la comunicación, número 1 de la comunicación asertiva es comunicarse de una forma agresiva. A veces, cuando no llegamos a acuerdos, cuando nuestras opiniones están muy lejos de la opinión de otros, consideramos que imponerme, que estar segura y no cambiar es la mejor actitud. Y de repente lo que hacemos es actuar de manera agresiva. Mirábamos que la agresividad se puede manifestar también por medio de un gesto, y la lámina aquí nos expresa que los ojos, la boca, las manos, el cuerpo, la lucha, el acercamiento, el contacto físico, aquel que si está presente, pero de una manera inadecuada, llega a expresar o a vivir agresividad. De repente nos desenfocamos el tono de voz y entonces enemigo de la asertividad se vuelve lo que es la comunicación de una forma agresiva. Otro enemigo de la asertividad, acá tenemos también explicar un poco acerca de el enemigo de la asertividad, que es la agresividad, es utilizar los insultos, humillar, la cara, el desprecio mismo. Es importante verlo también que nosotros somos buenos a descalificar y cuando nosotros descalificamos estamos aplicando una comunicación agresiva, no asertiva.
no entender los derechos de los demás y querer tener el control sobre las personas y las situaciones. Ese es otro punto interesante. La verdad que no todo va a estar bajo nuestro control. Y también las mismas situaciones a veces no son las que nosotros esperábamos. Para seguir avanzando, enemigo número 2 de la asertividad es la comunicación pasiva. Esta comunicación pasiva que expresa la imagen es como el no saber hacer, el no saber decidir. A veces llegamos al límite de estar pasando situaciones en nuestro medio de interacción con personas que no sabemos qué hacer. Y nos volvemos pasivos o no activos para a veces no meternos a problemas o porque no tengo la decisión correcta todavía como para poder mejorar X o Y situación. ¿Qué característica tiene esta persona pasiva? Calla y no dice lo que siente y ni qué piensa o por qué. Cree que herirá los sentimientos de los demás. Tiene miedo a que se enfadan y a quedarse sola. Hay personas que prefieren no opinar. Mucho se da a veces en reuniones o en medios sociales, en donde tenemos un tema de debate. Muchos toman la iniciativa o la conducta de no opinar para no meterse a problemas, para no quedar mal con otros. Pero eso no significa que te estás comunicando de manera asertiva. Eso significa que estás escondiendo tu opinión que puede ser muy valiosa ante una situación. Y por ende, cuando se van acumulando estas actitudes, hay un momento que puede la persona explotar porque llenó tanto su emoción, su sentido de vida, que de repente al querer pronunciarse después no haya la manera porque no estaba acostumbrado. Y esto está relacionado pues a conductas que debemos de desaprender. También tenemos, por ejemplo, acá dice, no sabe cómo afrontar la situación X. También incapacidad para decir no, poner excusa y o mentir, utilización de palabras del tipo quizás, supongo, realmente no es importante. A veces cuando hablamos muchas cosas y que tenemos cierta duda, lo primero que decimos es supongo que esta es la mejor opción. Y por suposiciones vivimos cambiando de manera de ser o actitudes o a veces un proceso que es muy importante. Nosotros decimos supongo que va a salir bien. Y hay cosas en nuestra vida, aspectos en nuestra vida, conductas vivenciales que no se deben de regir por el supongo o el quizás. Tampoco mantener esa capacidad, ¿verdad?, de decir no. Porque a veces creemos que lastimamos a la persona con un no, pero hay ocasiones que son necesarios expresarlas rotundamente porque no todo debemos aprobar. Sabemos que hay personas que utilizan aspectos psicológicos muy subjetivos, como dice la lámina, la mentira. Si nosotros captamos que alguien nos está mintiendo, pero no tenemos la capacidad de decir no, entonces vamos a ser seguidores de otro, aunque sepamos que nos están mintiendo. Pero como nuestra comunicación es pasiva y el supuesto de no me quiero meter a problemas con él o con ella, por eso no puedo decir no. Entonces, ¿cómo ser asertivo? Características: usar lenguaje claro y apropiado. Tono de voz es adecuado a la conversación, por tanto, no grita ni habla despacio de manera que no se entienda. Cuando exprese desacuerdo, lo hace con respeto.
pide clarificación, acepta y da cumplidos. Es emocionalmente libre de expresar sentimientos y pensamientos. Tiene una adecuada autoestima. Son pequeños tips en donde nosotros podemos ver que nos vamos a comunicar de manera asertiva. Si volvemos al punto de la asertividad, en donde yo quiero expresar mis sentimientos, mis actitudes, mis creencias, siempre y cuando yo respete a los de otros, se van a cumplir ciertos de estos aspectos, y que hable con verdad y que acepte también que de repente me pueden dar cumplidos, pero también yo puedo dar esos cumplidos, esos acuerdos o esos aspectos emocionales ante otra persona. Yo considero que se debe de dar constantemente, estar en acuerdo de señalar características o actitudes positivas hacia otro no es malo. Y de esa manera sentirnos libres de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Además que va mejorando nuestra autoestima. Trucos para ser asertivo. Estos de aquí son fáciles, no nos cuestan dinero, pero nos dan un valor, un agregado como personas, crecemos y emocionalmente nos mantiene sanos, emocionalmente educamos nuestro cerebro. Y uno de ellos es tan fácil como regalar una sonrisa social, que las personas no quieren mostrar a veces, que las personas desconfían, que las personas tienen miedo, tienen pena de regalar una sonrisa social. Pero qué agradable es que te encontres a veces a un extraño, una persona por allí, por los pasillos del súper, por allí en un lugar de tu vecindario, y te regala una sonrisa social, y que saluda, el siguiente aspecto, que saluda, que te da los buenos días con el tono de voz. Qué agradable es entrar y saludar a los compañeros de trabajo, dar los buenos días o despedirse, las buenas tardes. Es muy agradable y no nos cuesta nada. Muestra respeto para todas las personas. Es increíble que de repente hacemos acepción de personas. A uno sí le respeto, a otro no. Y peor aún, si es por cargo, o si es por vestuario, o si es por religión, o si es por lo que sea. Pero estamos llamados a respetar a todas las personas, independientemente que no tengamos las mismas actitudes o creencias, etc. Cuida tus pensamientos, no formes prejuicios. Los prejuicios, la verdad que han hecho que en nuestra sociedad, que los grupos sociales vengan a dividirse y se formen aquellos subgrupos que están en contra de los prejuicios, porque son tan expuestos. Los prejuicios son parte de nuestra vida, pero manténgala como algo pre-interno de usted. Manténgalo como algo sujeto a usted. Hay personas de confianza en las que nosotros podemos hablar sobre nuestros prejuicios, porque son parte de nuestra vida indudablemente. Pero cuidemos de ello para que no exterioricemos y no lleguemos a ofender a otra persona. Es muy distinto que yo te diga que vas a tener prejuicios a que yo te diga vaya y haga una organización X y comience a tener prejuicios ¿para qué? Para los que toman café, por ejemplo. Entonces es muy diferente, porque sabemos que los prejuicios son opiniones muy personales o opiniones de los grupos o subgrupos sociales. Mira a las personas a la cara. Claro, ahora mucho más no queremos hacer estos pequeños tics de asertividad y de comunicación
Con una llamadita basta, con un mensaje basta, con que yo me cruce un andén al otro estoy perfecto, con que yo pase por un pasillo y la otra persona por otro pasillo, eso sería lo genial. Y perdemos de vista que nuestro lenguaje corporal habla y somos seres humanos que necesitamos afecto uno de otro. Entonces, mirar a la cara hacia otra persona también es un gesto asertivo, agradable y que no cuesta nada. Medita lo que quieres expresar. Recuerda, no somos ni superiores ni inferiores a los otros. Meditar es importante porque a veces no sabemos si nuestras emociones están dirigiendo ese pensamiento y que si estas emociones son positivas o son negativas. Y recordemos, esto no es competencia. Aquí podemos tener distintas formas, distinta personalidad, pero nadie es superior ni otro es inferior. Así que todos somos iguales, por gracia de Dios, no somos como los árboles, no nos medimos por tamaño, únicamente nos medimos por ser seres humanos, emocionales, sociales e espirituales. Les dejaré este video para que usted analice un poco más acerca de este tema.